Con lo que corresponde a los nervios vagos, el nervio vago izquierdo que está rodeando, ¿no? Que inerva la cara izquierda del estómago, al haber la rotación, pues ya va a inervar la cara anterior del estómago, ¿no? Y el nervio vago derecho que inervaba la cara derecha del estómago, cuando ya existe la rotación a favor de las agujas del reloj, pues va a inervar la pared posterior. Con respecto a los mesenterios que están rodeando al estómago, pues vamos a tener un mesenterio anterior y un mesenterio dorsal, ¿no? Ambos lo van a sostener en la cavidad abdominal, ¿no? En la cavidad lo suspenden a lo que es el estómago, a las paredes de la cavidad abdominal. Pero de estos, el mesenterio dorsal, ¿no? Va a formar lo que es el mesogastro primitivo. El mesenterio dorsal va a estar el mesogastrio dorsal, que en esta región van a contener el desarrollo de lo que es el vaso y el tronco celíaco. Ahí se va a encontrar, en ese mesenterio o en ese mesogastro dorsal, se va a encontrar el desarrollo de lo que es el vaso y lo que es el tronco celíaco, que aquí podemos observar el tronco celíaco. Este mesenterio dorsal se origina, en un principio se encuentra en la parte media, pero por lo que hay la rotación es desplazado hacia el lado izquierdo. Y al ser desplazado hacia el lado izquierdo va a formar lo que es la bolsa omental o saco menor del peritoneo, que es un pequeño espacio que aquí tenemos, ¿no? Este es el mesogastrio dorsal, este es el estómago y este es el mesogastrio ventral. Si se dan de cuenta por esa rotación que existe a favor de las manecillas del reloj, hay un pequeño espacio que se llama bolsa omental o saco menor del peritoneo. El mesogastrio ventral, ¿no? Primitivo se va a unir a lo que es el estómago y a los órganos adyacentes como es el hígado y la pared abdominal ventral. La bolsa omental, pues está conformado lo que es de puro mesénquima, ¿no? Que aparecen en pequeñas hendiduras, ¿no? Aisladas formando gruesos, formando el hueso mesogastrio dorsal que se encuentra en esta porción, donde va a tener origen lo que es el vaso y el tronco celíaco. Y también en esta parte va a empezar a ver pequeñas hendiduras que van a coalescer y van a formar lo que es la bolsa omental, ese pequeño espacio. Y ese espacio se va a llamar saco peritoneal menor, ¿no? Por causa de lo que es la rotación del estómago, hace que este mesogastrio dorsal sea empujado hacia la izquierda, ¿no? Y aumentando de tamaño y volumen, ¿no? Va a empezar a formar lo que es el receso de la cavidad peritoneal, ¿no? Esta bolsa omental nos favorece los movimientos del estómago. La bolsa omental, o sea, el pequeño espacio que está ahí atrás, favorece ese movimiento que existe en el estómago, ¿no? Lo que corresponde al aumento o al epiplon que está en esta parte del mesogastrio dorsal, ¿no? Es la que va a dar origen al aumento mayor. El desarrollo del duodeno. Pues el desarrollo del duodeno, ¿cuándo empieza? Va a empezar a la cuarta semana, ¿no? En la parte caudal de lo que es el intestino primitivo anterior, ¿no? Y de la parte craneal del intestino medio. Entonces tiene doble origen el duodeno. Las primeras porciones con relación a lo que es la inserción del colédoco van a tener su origen en lo que es el intestino primitivo anterior y las otras porciones van a tener su origen en el intestino primitivo medio. El mesénquima que está rodeando esta porción está asociado a todas las partes musculares del intestino primitivo, por lo que existe mayor crecimiento del duodeno, ¿no? Que empieza a crecer con rapidez, hace que empiece a formar una pequeña asa en forma de C, que el adulto se puede ver y ustedes lo han visto en anatomía, ¿no? Que se proyecta ventralmente, ¿no? Que se empieza a proyectar ventralmente.
El duodeno va a estar vascularizado principalmente por ramas de la arteria o del tronco celíaco y la mesentérica superior, porque como volvemos a recalcar, la arteria del tronco celíaco irriga a lo que es el intestino primitivo anterior y lo que es la mesentérica superior irriga al intestino primitivo medio, ¿no? Porque el duodeno tiene sus dos orígenes, aquí hemos dicho. Tiene dos partes, una de una porción del intestino primitivo anterior y otra porción del intestino primitivo medio. Aproximadamente en el transcurso de la cuarta a la sexta semana, también el duodeno se encuentra ocluido, cerrado, obliterado temporalmente, ¿no? Las células del epitelio endodérmico la obstruyen, pero, ¿no?, hacia finales del periodo embrionario, o sea, a las 8 semanas, empieza a haber una nueva recanalización. El duodeno también sufre recanalización. El desarrollo del hígado, pues. El desarrollo del hígado, si vamos a ser muy observadores en esta pequeña porción, ahí tenemos, todo esto es el intestino primitivo anterior y vamos a tener una pequeña región que se encuentra, ¿no? Esta regioncita que está ahí pequeñita, ¿no?, es el esbozo del desarrollo del hígado, ¿no?, que va a dar origen a lo que es la vesícula biliar, las vías biliares, ¿no?, y va a tener el nombre, esta pequeña protrusión que empieza a aparecer del intestino primitivo anterior se va a llamar divertículo hepático. Este divertículo hepático en la parte distal del intestino primitivo empieza a aparecer a la cuarta semana. Entonces, si se dan de cuenta, todo empieza a aparecer a la cuarta, por lo menos la mayoría del intestino primitivo anterior empieza a aparecer a la cuarta semana. El esófago, su desarrollo, el estómago, su desarrollo, la curvatura de lo que es el duodeno y ahora en esta oportunidad el hígado empieza su desarrollo en la cuarta semana. Y por este divertículo hepático se va a originar lo que es la vesícula biliar y las vías biliares. Y aquí tenemos, ¿no?, este es el divertículo hepático. Y ahí tenemos divertículo hepático. El factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no?, segregados por todo lo que es el tejido que está dando origen al futuro corazón, van a empezar a inducir la formación del divertículo hepático, ¿no?, aumentando lo que es la mayor actividad mitótica en esta región, ¿no? Por parte craneal formará lo que es el primordio, por la parte craneal va a dar origen a lo que es el primordio del hígado y la parte caudal va a dar origen a la vesícula, al tallo del divertículo va a dar origen al conducto cístico. Entonces, este divertículo hepático, por inducción del factor de crecimiento de fibroblastos que están segregados por las células que están dando origen al corazón, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que este divertículo se divide en dos porciones. La porción craneal va a dar origen al primordio del hígado y la porción caudal va a dar origen a lo que es el desarrollo de la vesícula biliar y lo que es el conducto cístico. ¿Qué más va a formar parte de este desarrollo? Pues como volvemos a repetir, las células de lo que es el desarrollo, el corazón en desarrollo, están en relación con lo que es el septum transverso, que es toda esta región que está en esta parte, que corresponde a mesodermo de tipo esplácnico, ¿no? Se encuentra entre lo que es el corazón y lo que es el intestino primitivo medio, que aquí está el medio. Y aquí tenemos al desarrollo del corazón. Entre los dos tenemos una pequeña porción, ¿no?, que es el septum transverso, que ven desde acá, que es de tipo mesodermo esplácnico, ¿no? Este septum transverso va a formar toda la parte, ¿no?, del mesogastrio ventral, ¿no?, y va a dar origen a lo que es las capas más primordiales de lo que es el parénquima hepático, ¿no?
Y aquí tenemos una porción craneal que va a dar origen a lo que es el primordio del hígado y una porción caudal que va a dar origen a lo que es la vesícula y el conducto cístico. Vean acá, el tallo conecta con el conducto hepático y el cístico hacia el duodeno y tenemos acá pequeño desarrollo del colédoco que está yendo hacia el duodeno, ¿no? Esta se va a empezar a unir a la parte ventral de la asa del duodeno, en la parte ventral de la asa del duodeno, que posterior a la rotación se va a encontrar, ¿no?, la parte dorsal, porque va a rotar también. Volvemos a recalcar, el estómago rota 90 grados a favor de las agujas del reloj. El duodeno también forma una pequeña asa por su mayor crecimiento y por esta rotación, y pues lo que el colédoco se estaba implantando en la cara ventral del duodeno, pues por la rotación se implanta en la parte dorsal. La bilis cabe recalcar que empieza a producirse a las 12 semanas, pero, ¿no?, a las 13 semanas ya vamos a encontrar el drenaje en el duodeno. Por eso a las 13 semanas, y en su libro lo van a ver, a las 13 semanas ya empieza a adquirir el meconio o todo lo que se encuentra en el intestino, ya va a tener una coloración verde oscura, y eso se llama meconio, porque ya va a haber producción de bilis y paso, no solamente producción de bilis, sino paso al duodeno. ¿Cuándo hay ese paso al duodeno? A las 13 semanas. ¿Cuándo empieza a producirse bilis? A las 12 semanas. El mesenterio ventral que está uniendo, ¿no?, es una membrana que va a unir toda la porción anterior del intestino primitivo anterior y lo que es el hígado, ¿no? Va a dar origen a ¿quién? Al aumento menor, que va desde la curvatura menor del estómago hasta el hígado, ¿no? Y lo que es el ligamento hepático gástrico, lo que va desde el hígado hasta el estómago, ¿no? Y lo que es el hepato duodenal, que va desde el hígado hasta el duodeno. Entonces el mesenterio ventral va a dar origen a 3 porciones: el aumento menor, el ligamento hepatogástrico y lo que es el ligamento hepatoduodenal. También va a dar origen a lo que es el ligamento falciforme, que va desde la porción del hígado hasta la pared anterior del abdomen. Cabe recalcar, ¿no?, cabe recalcar que lo que el desarrollo del hígado va a tener y va a ser más pronunciado desde la quinta hasta la 10ª semana. Este divertículo hepático va a ocupar gran parte de la cavidad abdominal, gran porciones de la cavidad abdominal. O sea, ¿quién está ocupando esto entre la quinta y la 10ª semana? El desarrollo del divertículo hepático. Ojo. Si se dan de cuenta, la vena umbilical va a discurrir en el borde inferior del ligamento falciforme, ¿no?, que tenemos acá la vena umbilical, desde el borde inferior del ligamento falciforme, ¿no?, va a ir desde lo que es el ombligo, el cordón umbilical, hasta el hígado, ¿no? Y el mesenterio ventral va a estar formado por lo que es el peritoneo visceral del hígado. El hígado va a estar cubierto por gran parte del peritoneo, excepto en la zona que está en contacto directo con el diafragma, excepto en esa porción, cuando está en contacto con lo que es el diafragma. Por eso se llama zona asfixia, ¿no?, que está descubierto en esa porción cerca al diafragma del hígado. Estas son anomalías, ¿no? Cuando encontramos conductos hepáticos accesorios, atresias, que quiere decir obstrucciones de las vías biliares extrahepáticas, ¿no?, poco frecuentes, ¿no? El 85% están obliterados, todo el conducto biliar produce ictericia postparto en el recién nacido, y una característica es que sus heces del feto son blancas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Acolia quiere decir sin color, si vale el término. Y hemos dicho que la bilis empieza a producirse a partir de las 12 semanas y a las 13 semanas pues pasa al duodeno. Y una vez haber pasado al duodeno ya pues forma el meconio, que quiere decir heces de color oscura. Y también puede que tenga estos recién nacidos una orina de color
oscura. Se puede tratar quirúrgicamente, ¿no? Y el 70% de estos casos pueden seguir una evolución, ¿no?, normal. El desarrollo del páncreas. El desarrollo, pues tenemos acá, en este dibujito vamos a ver acá una pequeña, que este es el divertículo con sus dos, hepático con sus dos porciones, el primordio del hígado y lo que es la vesícula biliar, ¿no? Y acá vas a ver dos pequeñas zonas. Una está acá, que es la yema ventral del páncreas, y la yema dorsal del páncreas. Entonces el páncreas en su origen va a tener dos orígenes, una yema ventral y una yema dorsal. ¿De dónde se originan estas yemas? De la porción terminal del intestino primitivo anterior, ¿no? Y tiene su origen con un epitelio endodérmico. Como les vuelvo a repetir, todo lo que estamos hablando es de tipo endodérmico, ¿no? En un principio, ¿no?, en un principio estas yemas están separadas, la ventral y la dorsal, pero cuando ya existe la rotación, como están mostrando aquí las flechitas, de lo que es el estómago y secundariamente la asa del duodeno, hace que la yema ventral vaya y se aproxime a la yema pancreática dorsal, ¿no? Y la yema pancreática dorsal y se desarrolla por encima de la yema ventral, ¿no?, que después se fusionan, ambos se fusionan, secundario a lo que es la rotación. Cabe recalcar que la yema pancreática ventral, ¿no?, que es esta porcioncita, va a dar origen a lo que es la cabeza del páncreas y el proceso unciforme. Y con lo que respecta a la yema pancreática posterior o dorsal, va a dar origen al cuerpo y a la cola del páncreas, ¿no? Entonces la yema pancreática ventral va a dar origen a lo que es el proceso unciforme y a la cabeza del páncreas, y la dorsal va a dar al cuerpo y a la cola del páncreas. Generalmente los conductos suelen fusionarse y dar un solo conducto, pero ocasionalmente, pues aproximadamente la yema pancreática dorsal puede continuar su conducto como un conducto pancreático accesorio y desembocar en una papila duodenal menor. Como aquí tenemos el duodeno, y aquí tenemos la yema pancreática ventral y aquí tenemos la dorsal. La ventral da origen a lo que es la cabeza y el proceso unciforme, y la dorsal va a dar origen al cuerpo y a la cola del páncreas. Histogénesis del páncreas. Todo aquello lo que corresponde al parénquima celular de lo que es el páncreas va a tener su origen de tipo endodérmico, que van a ser de las yemas, ¿no?, que van a formar los tubos pancreáticos, ¿no? Estos tubos pancreáticos van a empezar a separarse y los acinos pancreáticos se desarrollan a partir de grupos celulares, ¿no?, de estos túbulos que se separan simplemente, ¿no? Y los islotes pancreáticos se desarrollan a partir de estos grupos celulares y se separan también de estos tubos, ¿no?, que se sitúan entre los acinos. Entonces la histogénesis del páncreas, todo el parénquima tiene su origen de tipo endodérmico. Los acinos van a formarse también del endodermo, de los extremos de los túbulos. En tanto los islotes van a formarse a partir de los grupos celulares que se separan, que se sueltan de estos túbulos, o sea, van a estar ahí flotando entre los acinos, pero ambos son de tipo endodérmico. Cabe recalcar que la insulina se empieza a producir a la 10ª semana, ¿no? A la 10ª semana. Tomen muy en cuenta esto, ¿no? ¿Cuándo se produce la insulina? A la 10ª semana. Las células que contienen glucagón y lo que es la somatostatina, ¿no?, se empiezan a diferenciar de lo que son las células beta que secretan la insulina, ¿no? Anomalías del páncreas. Una de las anomalías más frecuentes es el páncreas ectópico, que puede estar encontrado cerca de la pared del estómago, del duodeno, del yeyuno. Como sabemos, están separados. Podemos tener lo que es el páncreas anular,
¿no? Que puede producir obstrucción del duodeno y secundariamente una pancreatitis, ¿no? Y al producir esto, pues puede producir alrededor del duodeno y obstruirlo, lo que va a formar lo que es el anillo pancreático. Lo rodea al duodeno y evita que pueda pasar el alimento y pues, el recién nacido empieza a vomitar. El desarrollo del vaso. El mesogastrio dorsal, ¿no? Que es el de tipo mesodermo esplácnico, ¿no? Ahí se va a empezar a formar pequeñas células mesenquimales que se van a empezar a formar a partir de la quinta semana, y esas células que se empiezan a organizar van a dar origen a lo que es el vaso, ¿no? El vaso se empieza a formar a la quinta semana del mesénquima del mesogastrio dorsal, ¿no? Adquiere su configuración al final hasta fases iniciales del periodo fetal. El vaso en un principio tiene lóbulos, pero estos van a desaparecer al momento o los días posteriores al parto. A medida de lo que hace la rotación del estómago, como hemos dicho una vez, rota 90 grados a favor de las agujillas del reloj, como el vaso se encuentra en el mesogastrio dorsal, empieza a desplazarse hacia el lado izquierdo, ¿no? Y va a formar lo que es el ligamento espleno-renal, ¿no? Y ahí se encuentra la arteria esplénica, que va a estar ahí transcurriendo por ese lugar. Todas las células mesenquimales del primitivo del desarrollo del vaso se van a empezar a diferenciar en lo que es la cápsula, ¿no? La cápsula, ¿no? La trama interna del tejido conjuntivo y lo que es el parénquima del vaso. El vaso va a actuar como un centro hematopoyético hasta finales de la vida fetal avanzada, en las últimas etapas de su vida fetal avanzada. Pues las anomalías del vaso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pues el más frecuente, que es vasos accesorios, lo que se llama poliesplenia, ¿no? Quiere decir que hay uno o más grupos de masas celulares, ¿no? Que hemos dicho del mesogastrio, que van a empezar a formar grupos de vasos pequeños, si vale el término, ¿no? Cada grupo de células mesenquimales van a tener funcionalidad, ¿no? Y van a estar desplegados en lo que es el mesogastro y en el ligamento gastroesplénico. Puede haber en aproximadamente el 10% de las personas un vaso accesorio, pero no llega a producir muchas molestias o cambios, ¿no? Pues hasta ese momento pues vamos a ver este tema, yo creo que ahí vamos a concluirlo, lo que es el intestino primitivo anterior. Y en la próxima clase, que tal vez va a ser por vía online o presencial, pues vamos a ver lo que es el intestino medio y posterior, su desarrollo. Nos vemos, muchachos.